Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el profesor encargado del curso de filosofía, y para esta semana número 10 del ciclo 2019-1 tenemos un tema bastante actual, el tema del posmodernismo y la hermenéutica. Quiero comenzar esta clase con la hermenéutica porque es la corriente que sigue después de Heidegger que vimos lo vimos la semana pasada, y quiero decir lo siguiente: hacer lo que está en la primera página de su boletín, desarrollar una historia de la hermenéutica, porque antes que Gadamer ponga en el centro de la reflexión filosófica la hermenéutica, esta palabra tiene una historia. Por ejemplo, hermenéutica proviene del griego hermeneia, hermeneutike, que significa interpretar, y por eso está asociado al dios Hermes, que como sabemos daba mensajes, pero estos mensajes ameritaban ser interpretados porque podían generar cierta confusión. Y tengo un ejemplo para probar eso. Cuenta Heródoto que un día un rey griego no sabía si enfrentar o no a los persas. Los persas lo asediaban. Entonces este rey se acerca al oráculo de Delfos y le pregunta: ¿voy a vencer a los persas? Y el oráculo le responde lacónicamente lo siguiente: un gran ejército va a ser destruido. Este rey piensa que el gran ejército es el de los persas, le declara la guerra y los persas literalmente barren con su pueblo. Para su suerte, él se salva. Luego él va y en tono de reproche le dice al oráculo de Delfos: tú me dijiste que un gran ejército iba a ser destruido. Y lo que le dice el oráculo de Delfos es: sí, el gran ejército era el tuyo. Eso genera o nos da una lección. El mensaje del oráculo estaba bien, el problema fue el de la interpretación. Si bien la interpretación comienza en el mundo antiguo, en Grecia, donde adquiere un nivel, digamos, de mayor preponderancia, es en la teología cristiana, porque sabemos que la teología cristiana o el cristianismo es la religión del libro. Uno lee la Biblia e interpreta la Biblia. Es más, cuando hay dos interpretaciones distintas, esto puede generar un cisma, como ocurrió además en la Reforma y Contrarreforma en la Iglesia Católica. San Agustín creía que el hombre era libre, pero de pronto Lutero dice que en realidad Dios ya tiene a las personas elegidas antes de su nacimiento. Él habla de providencia, de la llamada, del destino. ¿Quién tiene la razón? Lutero y San Agustín leyeron la misma Biblia, pero tienen interpretaciones distintas. Es más, eso también se da en nuestros días. Pensemos lo siguiente: conversamos con un adventista. Estas personas diezman, pero yo he escuchado que algunos testigos de Jehová cuestionan a los adventistas y le dicen: ¿tú por qué diezmas? El adventista dice: bueno, yo diezmo porque eso está en la Biblia. A lo que replica el testigo de Jehová: sí, pero eso está en el Antiguo Testamento y Jesús ya vino a reformular lo que dice ahí. Pero por ejemplo, lo que cuestiona el adventista del testigo de Jehová es que los testigos de Jehová no donan sangre ni aceptan sangre cuando están en una enfermedad, porque hay un versículo en la Biblia que habla de la sangre como un líquido divino. Entonces, por ejemplo, alguna vez se tenía un familiar internado en una clínica y había un testigo de Jehová, ¿no? Y tenía un brazalete que decía: yo no acepto donación de sangre. Y es más, un hermano de su congregación siempre estaba con él para ver que él cumpla esto. Lo que le diría al adventista es: ¿y por qué tú dices esto? Ah, porque yo me baso en este versículo de la Biblia. La pregunta que les hago ahora ¿es que el testigo de Jehová y el adventista leen Biblias diferentes? No, leen la misma Biblia. El problema está en la interpretación. Entonces la teología cristiana también tiene que decirnos cuestiones sobre la interpretación. Luego, siguiendo la historia de este concepto, tenemos, jóvenes, la interpretación que se le da a las leyes. Por ejemplo, tenemos un caso muy sonado ahora en la esfera pública, que es el de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Les pregunto: ¿es que Juliana Llosa, la abogada de Keiko, y el fiscal Pérez han leído constituciones distintas? Nada que ver. Han leído ambas, o sea, la misma constitución. Lo que pasa es que el fiscal Pérez, interpretando la constitución, cree que es justo encerrar a Keiko Sofía Fujimori. Pero la abogada de Keiko considera que eso es injusto. Ahí está el detalle. Interpretamos, ¿no? Entonces, esa es una breve historia de la hermenéutica que se hace en la primera parte de su libro. Ahora vayamos a la interpretación filosófica, a la hermenéutica filosófica, que le inicia
si bien Martin Heidegger, porque dice que una estructura del Dasein, del hombre, del ser ahí, es interpretar, quien lo lleva a un nivel bastante interesante y lo pone en el centro de su filosofía es Gadamer. ¿Y Gadamer en qué libro, profesor? En Verdad y Método. Entonces vamos a poner, jóvenes, ¿no? Acá, hermenéutica. El máximo representante de la hermenéutica es Gadamer. ¿En qué libro, profesor? Verdad y Método. Gadamer, jóvenes, habla de los elementos de la interpretación. O sea, eso que les estoy diciendo en su separata está como una característica, el círculo hermenéutico. Lo que hace Gadamer en Verdad y Método es algo bastante interesante porque nos hace tomar conciencia de todo lo que está en juego cuando interpretamos. Y según Gadamer hay tres elementos en la interpretación. El sujeto, el objeto, lo que yo estoy interpretando, y la interpretación, que es la relación. Vamos a escribir esto en nuestro esquema, ¿no? Tenemos acá al sujeto y acá tenemos al mundo, que va a ser como un gran texto, dice Gadamer. O sea, acá tenemos el intérprete, quien interpreta, y acá tenemos al mundo, que es como un gran texto. Y lo primero que quiero que entiendan, claro, de parte del sujeto, es que para Gadamer, como bien señala su separata, el hombre es un ser por naturaleza interpretativo. ¿Qué quiere decir, jóvenes, que el hombre sea por naturaleza un ser interpretativo? Que yo no solamente interpreto un libro. Claro, uno de ustedes podría ver a una persona en una biblioteca y decir, mira, está interpretando. Y lo que diría Gadamer es que no solamente interpretamos los libros, sino que también interpretamos el mundo, los hechos. Yo le podría preguntar a ustedes, el hecho es que Keiko Sofía Fujimori está en la cárcel. ¿Cómo interpretan eso, jóvenes? Uno de ustedes me dirá, está bien, profesor, otro dirá que está mal. O sea, interpretamos la realidad. Cuando vemos una película y vamos al cine, ¿qué hacemos? Interpretamos. A algunos les parece muy buena la película y a otros aburridos. Vamos al Mali, al Museo de Arte de Lima, a ver cuadros. Interpretamos los cuadros. ¿Qué más interpretamos? Interpretamos rostros. A veces subo al Metropolitano, estoy parado y me pongo a observar la mirada de las personas. Hay personas que me parecen cansadas. ¿Me lo han dicho? No, por su rostro, ¿no? O uno de ustedes puede decir, profesor, en la semana tal me parecía que estaba triste. ¿Por qué? ¿Yo se lo he dicho? No, por el rostro. Entonces interpretamos miradas, interpretamos gestos, interpretamos cuadros, interpretamos películas, interpretamos canciones, interpretamos también libros. Eso en su separata lo mencionan como la universalización del fenómeno interpretativo. El ser humano interpreta todo. Otra característica importante que señala Gadamer es que el sujeto no se acerca al texto como una tabula rasa, sino que él posee prejuicios, se acerca con ciertas expectativas. Vamos a escribir eso en la pizarra. Tiene prejuicios, precomprensión. Jóvenes, cuando uno se acerca a un texto, dice Gadamer, no se acerca como una tabula rasa, sino con ciertos prejuicios. Ejemplo, ya les he dado la clase de Nietzsche. Les he dicho que Nietzsche critica duramente al cristianismo. Supongamos que uno de ustedes que me está escuchando es ateo. Va a comprar en una librería el libro El Anticristo. Ese ateo se va a acercar con prejuicios positivos al libro de Nietzsche, porque va a decir, acá voy a encontrar argumentos para demostrar mi ateísmo. Ahora pongamos el ejemplo de otro alumno. Este alumno más bien es cristiano, y es cristiano ortodoxo, dogmático. Cree que la Biblia dice la verdad y no acepta ninguna crítica. Y llega a las manos el libro de Nietzsche, El Anticristo. Este alumno va a tener prejuicios positivos o negativos. Negativos.
el ateo y el creyente no se acercan de la misma manera al texto de Nietzsche, lo hacen con prejuicios distintos. Otro ejemplo, el manifiesto comunista. Supongamos que uno de ustedes tenga simpatía con Marx por su crítica al capitalismo y lee el manifiesto comunista y dice, me voy a informar, acá está la verdad de Marx, manifiesto comunista. Prejuicios positivos. Ahora pensemos que existe un alumno que es hijo de un policía que falleció en el conflicto armado interno por terroristas de Sendero Luminoso. En cambio, esa persona que lee el manifiesto comunista va a decir, este libro leyó Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, quienes mataron a mi padre. Sus prejuicios más bien van a ser negativo. Ahora, no nos acercamos con prejuicios solamente a los textos, sino también a la realidad, ¿no? Supongamos que un alumno, primera clase del ciclo ordinario, ¿no? Y un alumno le pregunta a otro, ¿qué tal es ese profesor? Me ha tocado tal profesor de economía. Y su amigo le dice, sí, llevé con él el ciclo pasado, es un muy buen profesor. Ese chico, antes de llevar su clase, ya tiene prejuicios positivos. Pero si le dice, no, es un mal profesor, ese chico va a tener prejuicios negativos. Siempre tenemos prejuicios. Si yo les digo, jóvenes, vean la película La Naranja Mecánica, porque es una muy buena película, ya les estoy dando prejuicios positivos. Y si le digo, jóvenes, no vean la película Su Madre, porque es una película aburrida, ya les estoy dando prejuicios negativos. Nos acercamos con una precomprensión a la realidad, dice Gadamer. Bien, y del lado del mundo quiero anotar lo siguiente, jóvenes.